¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvay y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar sobre el Spotify Canvas. En videos anteriores ya enseñé cómo hacerlos, pero todavía no hemos visto cómo subirlo y por qué es tan importante. Así que hoy vamos a aprender un poquito de esto. Si están interesados, quédense conmigo a lo largo de todo este video. Antes de comenzar, entonces debemos de tener claro qué son los Spotify Canvas. Cuando tú tienes a Spotify, ¿no? Desde la aplicación y entras a reproducir alguna canción, podrás ver que en algunos aparece un video que se está reproduciendo de fondo, ¿ok? Y encima de ese video están los controles de reproducción. Como en este caso pueden ver, ¿no? Que dice Harry Styles, que es el nombre del artista, o aquí Billie Eilish, ahí está el nombre de la canción, ahí aparece la barra, ¿no? De la reproducción y los controles. Y ese video está en el fondo. Ese video del fondo, ese video vertical, es un canvas. Los canvas tienen ciertas cualidades que debemos de respetar. Una de ellas es que la resolución tiene que ser de 1080 por 1920. Tiene que ser vertical y tener un aspecto de 9 a 16. ¿Ok? Simplemente que sea vertical. Casi como lo de todos los teléfonos, que es 1920 por 1080, pero puesto vertical. Que son exactamente la misma resolución, por ejemplo, de los videos de TikTok o de las historias de Instagram. Aquí es exactamente lo mismo. Otra de las cosas que nos recomienda bastante Spotify es que tenga un lupeo perfecto, es decir, que el primer fotograma del video y el último sean el mismo para que se pueda estar repitiendo y se sienta como que es un video eterno, que no tiene principio y final. Por ejemplo, okay, nos muestra bastante bien, o este también de acá, que es más sencillo. Este no es exactamente un video, es una especie como de animación. Muy bien, y también tenemos este otro. Son diferentes estilos que ustedes pueden implementar. Ahí está. Para que el canvas se vea más interesante. Y es que esto principalmente aplica para la aplicación, ¿no? De Spotify. Entonces vamos a ver cómo lo pueden ustedes subir. Si quieren aprender cómo hacer sus canvas, tienen dos opciones. Les voy a dejar ambos videos en la parte de aquí arriba a la derecha y también en la descripción y el comentario fijado. Una vez que ya tienen su video vertical, vamos a subirlo. Para subir el video ustedes tienen que tener ya habilitada la parte de Spotify for Artists. Esto implica que ya tienen también verificado su canal o su perfil de artista en Spotify. Si quieren saber cómo se hace todo eso, les dejo el video aquí arriba a la derecha. Es un paso bastante importante porque si no, no pueden terminar esto de poner el canvas. Cuando están en la parte de música, hay dos opciones. Primero, que sea una canción que ya salió, que lo vamos a ver en un momento más. Y también que sea una canción que viene o que próximamente va a salir, que sería el caso más habitual porque tú quieres que tu canción llame la mayor cantidad de atención desde el principio. En ese caso vamos a entrar aquí a la parte de música, una vez que entraron a Spotify for Artists, y luego viene aquí donde dice Upcoming o que va a salir próximamente. Aquí yo tengo esta canción que es el radio edit de mi canción más reciente, I See the Light, y pueden ver que en esta sección dice Canvas o Enhance, no estoy seguro cómo se dice, Your Release. Ok, vamos a darle ahí donde dice Manage y nos aparece estas opciones. Aquí pueden ver que dice Canvas y Add. Vamos a darle clic y ahí vienen todas las políticas y todo lo que puedes o no hacer con el Canvas. Por ejemplo, no puedes poner un URL o una dirección de internet ni call to action. Significa que no le puedes poner como dale like o ponle tus favoritos o sígueme en mis redes. Ese tipo de cosas no. Si vas a poner texto, tiene que ser un texto relevante. Ok, la mayoría de los artistas optan por dejar simplemente video y no poner nada de texto, pero si vas a poner texto, que sea algo importante. Siempre que lo vayas a subir, ten en cuenta cómo se va a ver con los controles encima, porque a lo mejor tú hiciste tu video vertical y la parte más importante del video aparece por aquí abajo, ¿no? Y está siendo bloqueado, ¿no? O está siendo aquí opacado por todo eso que tiene encima de los controles de reproducción. Ok, y también la duración, aquí están todos los requerimientos, como les digo, tiene que ser un aspecto de 9 a 16, eso significa que es vertical, se lo repito, la resolución 1080 por 1920 y dice que tiene que tener al menos 720 píxeles de alto. Puede ser un MP4 o una imagen estática
Obviamente yo les recomiendo que suban un video, de eso se trata aquí el Canvas, y que la duración en el caso del video sea de mínimo 3 segundos y un máximo de 8 segundos. Ni siquiera una milésima más, porque si no les va a decir que está mal hecho el video. Ok, y también pueden hacer el preview para el caso del iPhone X, que es un poquito más angosto, ¿no? Y pueden ver como que termina recortando ligeramente de los bordes. Pero bueno, vamos a darle clic acá y podemos seleccionar desde nuestra máquina dónde está el video que queremos subir. Lo seleccionamos y bueno, aquí dice lo que les digo, ¿no? Del error tiene que estar entre 3 segundos y 8 segundos. Aquí mi video duraba ligeramente más. De hecho, dura un segundo más, por eso lo bloqueó. Pero bueno, ya que está ahí, lo vamos a previsualizar. Esto, y cuando termine le damos a Next. Esto es para las canciones que van a salir. Pero vamos a ver también cómo se hace con las canciones que ya salieron. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Para el caso de las canciones que ya fueron publicadas, vamos a entrar a la pestaña de Music, tenemos aquí Songs y vamos a buscar la canción que ustedes quieren actualizar. Por ejemplo, esta que es la canción de Red Lips, y en la parte de aquí arriba aparece directamente el botón Add Canvas y es exactamente el mismo menú. Podemos otra vez seleccionar ahí, está el video, lo comienza a subir y lo que les decía, ¿no? Hay que echar la vista previa, que todo esté bien. Si no les gusta, le pueden dar aquí en reemplazar, seleccionan otro. Y ya que quedaron completamente contentos con esto, le vamos a dar en Next. Aquí están los términos y condiciones. Vamos a darle aceptar. Si lo quieren leer, pues bueno, hay diferentes idiomas. Y vamos a darle en Post. Y ahí dice que está subiéndolo. Dice que el Canvas puede tardar hasta 10 minutos para procesar. Y mientras ya podemos cerrar la ventana. Ok, vamos a darle cerrar. Y dice que va a tardar ahí un momento, ¿no? En reflejarse en el caso de Spotify. Pero ya quedó subido. Si quieren verlo, pues bueno, aquí dice Manage Canvas. Ya no dice Add Canvas o agregar Canvas, sino administrarlo. Okay, y si lo quieren quitar, le pueden aquí dar en remover y pueden seleccionar algún otro video, ¿no? Lo pueden actualizar después, ¿ok? Así que esa es la manera en la cual ustedes pueden actualizar o pueden subir sus canvas para que sus canciones en Spotify sean más interesantes, capten más la atención y evidentemente pues esto les ayuda a tener más tiempo de reproducción y que Spotify los comience a recomendar más. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.